Opel Corsa. Hola a todos, bienvenidos a Kilómetro 77, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy estamos en el circuito para hacer las maniobras de esquiva y slalom de este coche, del nuevo Opel Corsa. Aunque bueno, realmente nuevo no es, pertenece a la sexta generación, el que salió en el año 2019, y Opel lo que ha hecho es una actualización en el que le ha cambiado un poco el diseño. Como veis, la parte delantera adopta, digamos, el lenguaje de diseño de otros modelos más recientes, también tiene nuevo equipamiento, especialmente en cuanto a sistema multimedia, y también una gama de motores parcialmente renovada. Esta unidad en concreto tiene uno de los motores que ya estaba en la gama anterior, 1.2 de gasolina, 3 cilindros y 101 caballos, es decir, es una versión no básica, pero casi, y va asociada a una caja de cambios manual de 6 velocidades. La etiqueta es la C porque no tiene ningún tipo de hibridación. El acabado en concreto es el GS, es decir, el que tiene un aspecto, digamos, deportivo, y no tiene opciones excepto en cuanto a las llantas. De serie vienen unas de 16 pulgadas, estas son de 17, medidas 205/45 y marca y modelo Michelin Prima C4. Así que ya hemos hecho las presentaciones, ya sabemos qué tenemos hoy en el circuito, así que acompañadme y vemos qué tal hacen estos ejercicios. Con poco más de 4 metros de longitud, 4,06 para ser concretos, el Corsa se encuentra en uno de los segmentos más competidos y con más alternativas disponibles. Algunas de ellas son los Citroën C3, Dacia Sandero, Hyundai Venue, Renault Clio, Seat Ibiza o Toyota Yaris, pero también los Lancia Y y Peugeot 208, modelos con los que además comparte desarrollo, plataforma y muchos elementos mecánicos. Su gama de motores fue parcialmente renovada con la puesta al día de 2023 y ahora está compuesta por 3 de gasolina de la familia PureTech con 75, 101 y 131 caballos, 2 eléctricas de 136 o 156 caballos y una híbrida no enchufable de 136 caballos que además ha sido la última en llegar a la gama. Tenemos por tanto distintivos medioambientales C, Eco y cero emisiones. Slalom. La salida desde parado de este Corsa no es fulgurante porque al fin y al cabo son solo 101 caballos para mover casi 1200 kilos. No obstante, una vez alcanzada una velocidad más o menos estable, permite moverse entre los conos con facilidad y sin que el control de estabilidad tenga que actuar con intensidad. Como se ve en las imágenes, el balanceo de la carrocería es muy contenido y los cambios de apoyo relativamente ágiles. El cambio de sentido de la marcha se da sin demasiados contratiempos y el trayecto de vuelta transcurre de igual manera, con progresividad, de manera fluida y poniendo las cosas fáciles al conductor. El tiempo final fue de 25,2 segundos, un dato correcto para la potencia del motor y similar a la de otros modelos de características similares. Esquiva. Y ahora sí, pasamos a ver qué tal se defiende el Corsa en esta maniobra. La primera de las pasadas la hicimos a 76 km por hora, un pelín por debajo de los 77 que fijamos como objetivo. Y nos sorprendió para bien porque no tiramos ningún cono, lo cual fue un excelente indicativo de cómo iba a transcurrir la jornada. Bueno, pues primera pasada y la verdad es que ha ido bien, no he tirado ningún cono. Sí que es cierto que creo que no he llegado a la velocidad objetivo de 77, ha sido un poquito menos, pero me ha parecido que todo ha ido bastante fluido y que ha sido sencillo, así que voy a probar a más velocidad. Vamos allá. Vistos los resultados y la confianza que daba el coche al volante, efectivamente nos animamos a hacerlo a una velocidad superior. El mejor intento de la jornada fue a 79 km por hora, un dato ya de por sí sobresaliente pero que además vino acompañado de unas reacciones ejemplares. Ligerísimo subviraje tras el segundo golpe de volante, nada escandaloso, movimientos de la carrocería contenidos y unas ayudas electrónicas muy bien puestas a punto que facilitaron mucho las cosas al conductor.
En otros intentos a mayor velocidad no tuvimos suerte o acierto para conseguir superar el ejercicio correctamente, pero las reacciones siguieron siendo muy nobles y fáciles de controlar. Únicamente al superar los 80 km por hora, el subviraje aparecía con más intensidad, motivo por el cual resultaba un poco más complicado encarar el último tramo de conos. Visto lo visto, parecía claro que no íbamos a superar el ejercicio por encima de dicha velocidad, pero decidimos probar una última vez a 83 km por hora. Y no fue bien, como se aprecia en las imágenes, pero una vez más las reacciones del Corsa fueron muy buenas. Pues ya habéis visto los resultados. El Corsa lo ha hecho francamente bien, tanto en un ejercicio como en otro. En la esquiva ha ido todo fenomenal. De hecho, la primera pasada fue buena, eso ya nos dio una señal de cómo iba a ir el resto del ejercicio. Y no ha sido solo una pasada buena, sino que han sido muchas y ha sido muy sencillo. Es un coche de reacciones muy fáciles de controlar, no hay rebotes, no hay movimientos extraños, lo pone muy fácil al conductor. Y luego, por otro lado, el slalom. Es verdad que no tiene mucha potencia, entonces el coche pues no puede salir, digamos, rápido desde parado, pero lo hace de una manera bastante fluida y el resultado ha sido correcto, digamos, para la potencia, con también unas reacciones muy fáciles de controlar. Y ya os digo, en general el resultado ha sido muy bueno, tanto en un ejercicio como en otro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Estos han sido los resultados que hemos obtenido en las maniobras de esquiva y slalom. Pero si estás interesado en el Opel Corsa y quieres saber todo sobre este modelo, te recomendamos que entres en nuestra web, kilometro77.com. En ella tenemos una amplia prueba donde damos datos propios sobre la habitabilidad y el maletero, prestaciones y consumo, pero también unas galerías de imágenes muy amplias con fotos propias donde no falta ni un detalle. Y por supuesto nuestras detalladas fichas técnicas. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!